Hola, Ya está. hola, ¿se oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias un sábado más por asistir a CEATS. Como sabéis, el tercer sábado de cada mes normalmente se hace una conferencia. Y en concreto, ahora en el mes de septiembre, coincidiendo con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que es el 10 de septiembre, aprovechamos para hablar, pues lógicamente, del tema del suicidio. El trabajo de hoy lo va a presentar nuestra querida compañera Yanaina Minelli, a quien la inmensa mayoría de vosotros conocéis. Yanaina, además de una amiga, de una compañera, es una gran divulgadora de la doctrina espírita, es una excelente oradora, es profesora de lingüística en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, pero lo más importante de todo es que durante los últimos años, ya unos cuantos años, se ha especializado y ha puesto mucho interés en el estudio del suicidio, no solo bajo el conocimiento de la propuesta espírita, sino desde temas más prácticos y sociales para luchar por la divulgación, por la prevención del suicidio. Un tema, un auténtico drama social. Y Anaina nos va a presentar Vida y suicidio, la verdad como nunca te han contado. Espero, os pido que le escuchéis con mucha atención, porque el tema del suicidio es un tema muy, muy duro, muy delicado, pero como estamos en un centro espírita, seguro que nos dejará un pozo de consuelo, de esperanza y de renovación. Querida Yana, por favor. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos y todas, ¿no? Los que son habituales y los que vienen a CEATS por primera vez. Seguramente que hay personas que vienen porque este año hemos vuelto a la programación de la NIT de las Religiones. Entonces es una alegría participar de esta fiesta de religiosidad, de espiritualidad, esta fiesta que celebra que nosotros somos conscientes de que somos algo más que materia. Todo aquel que sabe que no es más que la silla donde está sentado, más que el suelo que pisa, todo aquel que sabe que tiene algo más que esto, pues participa de esta fiesta con un espíritu renovado. Y como estamos en un centro espírita, todas las actividades en el centro espírita la empezamos con una oración. Os invito sencillamente a buscar este lugar interior de recogimiento, este lugar sagrado, profundo, bonito, y ampliar esto hasta lo más alto que podamos, abrir nuestros corazones, nuestras mentes para esta influencia benéfica que llega hasta nosotros, inunda todo este ambiente con el amor de Dios, con el amor de la espiritualidad que nos acompaña. Y esto pues renueva disposiciones, renueva nuestros corazones, renueva nuestras mentes para que nosotros podamos hacer la conversación que vamos a hacer esta tarde. Como os decía, mi compañero, pues CEATS hace ya, pensaba yo cuando preparaba esta pequeña charla, 18 años que llevamos en la prevención del suicidio. También me corregía Alfredo, me decía, el título es demasiado pretencioso. Y es verdad, así es. Perdonad que me vine muy arriba cuando presenté el título y así es demasiado pretencioso. De hecho, hace 18 años, cuando hice mi primer conferencia sobre la prevención del suicidio, tenía más buena voluntad que realmente conocimiento. Y os quiero contar que en aquella ocasión, cuando hice la presentación, hice la conferencia, en el turno de preguntas, se levantó una señora y me preguntó si Dios iba a perdonar a su hijo que se había suicidado. Y yo en aquel momento le aseguré que sí, le aseguré, claro que sí, que Dios es amor, porque Dios lo perdona todo, porque no hay ningún problema que nosotros podamos, que Dios no pueda perdonar. Le aseguré que sí. Pero la verdad es que con los años que llevo estudiando la doctrina espírita y el suicidio y trabajando en la prevención del suicidio, he desarrollado una visión algo diferente. Lo que yo no estuve a la altura para decir a aquella señora en aquel momento, cuando me preguntó si Dios le iba a perdonar a su hijo, es que no había nada que perdonar, porque Dios no
tiene nada que ver con esto. La verdad es que Dios, nos dice la doctrina espírita, es la inteligencia cósmica, causa primera de todas las cosas. Dios no tiene que perdonar nada porque no se le puede ofender. En la doctrina espírita se nos dice también que nosotros no tenemos los sentidos para comprender qué es Dios. Es algo demasiado elevado, demasiado superior a nuestra capacidad. Según la filosofía, la doctrina, la religión que nosotros adoptemos, le damos nombres diferentes, nos acercamos a esto que es Dios de una manera diferente, pero nos faltan los sentidos para captar qué es Dios. Pero si una cosa nosotros podemos entender es que esto, que es la causa primera de todas las cosas, no lo podemos ofender con lo que nosotros hagamos. Nos podemos ofender los unos a los otros, porque se me ha colado en la cola del supermercado, o porque, yo qué sé, me dijo algo que yo pienso que estaba fuera de lugar, porque no me felicitó por mi cumpleaños, se le olvidó, porque llegó tarde, porque no hizo las cosas que yo quería que hubiese hecho, o porque se suicidó mi hijo, y nosotros nos quedamos así ofendidos, pero nos ofendemos porque todavía el ego está en este nivel. Nosotros estamos en este nivel todavía en que los unos nos ofendemos a los otros. Pero a Dios, que es la causa primera de todas las cosas, que es algo diferente a todo lo que nosotros podamos entender, no se le puede ofender. Así que una persona que se haya suicidado va a tener, como todos nosotros, infinitas posibilidades para volver a encarnar, para tener nuevas oportunidades de volver al cauce de su vida y reordenar lo que desordenó. Es una grave equivocación el suicidio porque todos los seres que tenemos principio vital, todo lo que es más que materia y está animado, también tiene instinto de preservación. Esto que nosotros llamamos Dios ha dotado a toda la creación de este instinto de preservación, ese instinto de supervivencia, y esto hace que nosotros luchemos por la vida. Estamos todos predestinados a seguir adelante, a seguir evolucionando. Es una equivocación, por tanto, porque si uno renuncia a esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de vivir las experiencias, los desafíos que está tal vez sufriendo en esta encarnación, lo que hace es retrasar su camino. Pero desde la perspectiva de la eternidad, lo que es retrasar, lo que es llegar tarde, no tiene ningún sentido. Por tanto, nosotros podemos empezar esta tarde que vamos a compartir juntos, estos minutos en que vamos a estar meditando sobre el suicidio, la prevención del suicidio, la vida y qué podemos hacer como sociedad, principalmente para hacer frente a lo que es el suicidio, desde la esperanza más profunda, desde la seguridad de que Dios está a nuestro lado, de que no le podemos ofender y que todos nuestros seres queridos que hayan marchado por la puerta del suicidio van a llegar como nosotros a bien. Todos vamos a seguir creciendo y vamos a seguir evolucionando. Mi abordaje del suicidio y de la prevención del suicidio, además de la parte espiritual, que es la que tratamos en CEATS, también en el trabajo estoy desarrollando lo que es prevención del suicidio en el contexto educativo, y mi abordaje es desde una perspectiva social. Esto porque hace 18 años, cuando empezamos a hablar del suicidio en CEATS y en la sociedad, no era tan fácil hablar sobre el suicidio. No mucha gente estaba dispuesta a hablar sobre ello. Este discurso del suicidio pertenecía sobre todo al tema clínico. Los psiquiatras eran las personas que estaban autorizadas a hablar del suicidio. Los psiquiatras y las asociaciones que organizaban las personas que habían perdido a sus seres queridos y les daban apoyo, y por esto entendían de una manera muy profunda qué era lo que estaba sintiendo. Pero ¿qué es lo que ha pasado en estos 18 años?
que poco a poco nos hemos dado cuenta de que más allá del tema clínico o más allá de que esto te haya tocado a ti de forma personal, es un tema social. Es un tema que nos concierne a todos y todas. Como sociedad tenemos que abrirnos a esta realidad porque es un desafío social. Más que un tema sanitario, es un tema que nosotros tenemos que entender como sociedad. Y yo actualmente lo estoy relacionando mucho con esto que se ha estado llamando del antropoceno. No sé si es un término con el que estáis familiarizados, pero se está llamando antropoceno a esta era que estamos viviendo como una era realmente geológica que se refiere al impacto que el ser humano está teniendo sobre el planeta. Entonces, ah, la actividad humana está transformando nuestro medio ambiente de la manera como lo destruimos, sobre todo, como consumimos, sobre todo, la manera como la vida se ha acelerado para mayor producción, porque el consumo sube. De hecho, cuando salen nuestros políticos a decir las cifras de crecimiento, la gente se lleva la mano a la cabeza porque Europa no está creciendo al ritmo deseado, ¿no? Se anuncia un crecimiento menor del que nos gustaría, pues todo el mundo dice que va muy mal la economía porque estamos creciendo poco. Los países asiáticos, los países sudamericanos que están creciendo más, están amenazando este crecimiento europeo. Estados Unidos lo que hace para poner freno. Es decir, en todas partes la lucha por el crecimiento es una lucha que está ligada a la destrucción del planeta. Todo lo que nosotros consumimos de forma voraz en nuestra vida cotidiana eh, está siendo producido con recursos naturales. La ropa que consumimos, los móviles que compramos, los coches que compramos, todo esto son recursos naturales que nosotros queremos, ¿no? Como sociedad estamos exigiendo que el crecimiento siga adelante. Existen alternativas. Nos cuesta mucho pensar en alternativas, pero una cosa está clara y es que el crecimiento indeterminado nos lleva a la destrucción. Hay autores como Mark Fisher que está diciendo que nos cuesta más pensar en el fin del capitalismo que nos cuesta más pensar en el fin de la humanidad que en el fin del capitalismo. Es más fácil pensar en la extinción de la humanidad que en el fin del capitalismo, porque no tenemos recursos, se nos ha vendido, no se nos ha educado para pensar que es la única forma de vivir. Y la forma de vivir capitalista es la forma de vivir que deposita todos sus recursos en un crecimiento continuo. Este crecimiento continuo está dejando una marca de destrucción de nuestro planeta. A esto se le ha llamado el antropoceno, pero esta forma de organizarnos lo que está llevando es a que nos enfermemos como sociedad. No me está funcionando demasiado bien esto. No está, esta forma de vivir nos está llevando a que nosotros enfermemos como sociedad. Hay la depresión, como decía Alfredo, mi compañero, es un desafío social que está afectando a todas las edades, afecta a las personas jóvenes, cada vez más jóvenes, afecta a las personas adultas, afecta a las personas mayores, afecta a hombres y a mujeres, a pobres y a ricos, y en todos los países. Estamos viviendo pues una verdadera pandemia de lo que es la depresión y de malestar. Esto está relacionado con la forma como nosotros nos estamos organizando como sociedad. En lugar de estar pensando que el suicidio o la depresión son temas que hay que medicalizar, que es un tema clínico, que es un tema individual. Si yo tengo depresión, lo que tengo que hacer es leer libros de autoayuda, ir al psiquiatra para que me medique y que de forma individual me arregle mi vida porque yo estoy mal. Nosotros nos estamos perdiendo la perspectiva de que esto no me está pasando solo a mí.
nos está pasando como sociedad. Nuestra forma de vivir como sociedad está pasando factura al conjunto de la humanidad, porque esta cultura de consumo lo que lleva es al vacío, a la frustración y la insatisfacción. Si nosotros al comprar algo nos sintiéramos muy llenos, muy satisfechos y ya no tenemos necesidades, sería maravilloso. Pero vemos que no es así. Cuando compras algo, lo que quieres es comprar el siguiente. Si tienes un coche, pues querrás comprar el siguiente coche. Si compras un móvil, pues el móvil más nuevo. Si compras una pieza de ropa, pues otra. Y el zapato, pues lo que te lleva a comprar, lo que pega con esto. Es decir, es un ciclo de consumo que nos lleva realmente a este vacío existencial que tenemos, que queremos llenar este vacío con cosas, pero comprar más cosas no llena este vacío. Es un tiempo acelerado. Esto ni hace falta decirlo, todos lo sabemos. Ahora estamos viviendo en lo que es la instantaneidad. Envías un mensaje y ya no es que esperes 4 días a ver si me contesta el correo. Esperas que la persona que tú has visto que está en línea en WhatsApp te conteste ahora mismo. Estamos viviendo tiempos muy acelerados y las herramientas que hemos desarrollado para ayudarnos a realizar nuestras tareas más rápidamente no nos liberan de tiempo, porque el tiempo que nos libera inteligencia artificial lo invertimos para trabajar más. Si nosotros, porque tenemos inteligencia artificial, pudiéramos trabajar menos porque tenemos estas herramientas que hacen las cosas más fácil, sería maravilloso, pero no es así. Como tenemos herramientas que nos ayudan a hacer las cosas más rápido, trabajamos mucho más. El tiempo se ha acelerado muchísimo. Existe una visión utilitarista de los recursos planetarios. Las personas, pues, explotamos la naturaleza, explotamos nuestros cuerpos, explotamos nuestras mentes y esto lo que genera es más frustración y más agotamiento. Y el capitalismo se ha transformado en un dogma. Nosotros en el Centro Espírita no somos una religión, somos una filosofía. Lo que hacemos es simplemente meditar sobre la naturaleza de lo que somos. En esencia, somos espíritus, somos seres que trascienden la materia que es limitada. Esto que nosotros llamamos, que yo estoy llamando de dogma, es una verdadera religión porque tiene sus liturgias, tiene sus personas que mandan, que dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, cuando nosotros cuestionamos el capitalismo, estamos rompiendo, estamos aquí abriendo grietas para intentar meditar, para intentar imaginar alternativas a esta forma de organizar la vida. Yo sé que es muy ambicioso cuestionar el capitalismo porque uno piensa, cualquiera que levante la voz contra el capitalismo está loco, es un iluso que no sabe de qué está hablando. Esto porque nosotros hemos perdido la capacidad de imaginar alternativas, pero os aseguro que hay gente que lo está haciendo, hay gente que está trabajando en ello y que propone, por ejemplo, que la desaceleración, el slowdown de las economías, pues se pueda asumir como economía, como forma de economía asociada al bienestar de las sociedades. Esto lo comento porque he llegado a la conclusión con estos años que llevo en la prevención del suicidio de que al no ser un tema únicamente individual, que uno pueda resolver en su foro íntimo, y lo tenemos que, evidentemente, que darle hacer el trabajo individual, pero no es únicamente un tema individual, es la forma como nosotros estamos viviendo la que nos está llevando a enfermar como sociedad. Y si no nos ponemos todos a trabajar en ello, pues va a ser muy difícil hacer lo que es la prevención. El mensaje colectivo que la depresión y los índices de suicidio nos están dando es que la forma como organizamos nuestras vidas no funciona. Este es el mensaje. La tristeza tiene una función. Cuando nosotros estamos tristes, esta tristeza tiene una función en nuestras vidas. Todos hemos, bueno, todos,
Muchos hemos perdido ya a seres queridos. El que no haya pasado por esto algún día pasará y nos ponemos muy tristes cuando esto pasa. Esta tristeza, ¿qué es lo que hace? Hace con que se desacelere la vida. Todo el que está triste va más despacio. Cuando nosotros sentimos tristeza, toda la vida que iba tan rápido, de repente asume un ritmo diferente. Y lo que teníamos que hacer, que era muy urgente, ya no somos capaces de hacerlo en el ritmo que nosotros desearíamos o que se nos exige. Porque la tristeza lo que hace es esto, es ralentizar la vida. Cuando perdemos a un ser querido, esta tristeza nos fuerza naturalmente a bajar el ritmo de vida. Lo que los índices de suicidio y de depresión como mensaje colectivo nos están diciendo a nuestra sociedad es que tenemos que bajar el ritmo, es que tenemos que poner atención en este mensaje, aprender como sociedad, aprender como humanidad de lo que el suicidio mismo nos está intentando enseñar, de lo que la tristeza muy profunda y la depresión nos están intentando enseñar. La tristeza, como os decía, tiene por tanto una función que es adaptativa. Mucha gente habla de emociones positivas y negativas y tenemos que nutrir las emociones positivas y evitar enmascarar o negar las emociones negativas. Pues desde el abordaje del que os estoy hablando y desde la espiritualidad más profunda también, lo que tenemos que hacer es aprender de cada una de las emociones que nosotros experimentamos, aprender porque tienen una función, están realizando un trabajo en nosotros. Por tanto, cuando nosotros nos sentimos tristes, nos vemos obligados a parar, reflexionar y reorientar. Este es el mensaje que yo creo que la depresión, los niveles de depresión que estamos observando en la sociedad, nos está dando. Como sociedad tenemos que parar, reflexionar y reorientar. Tenemos que ver la tristeza como un acto de resistencia. En general se piensa en la persona que tiene depresión, en la persona que está profundamente entristecida, como una persona que no está haciendo nada. ¿Cómo que no está haciendo nada? La persona que está entristecida, que está viviendo este momento de reducir el ritmo, está resistiendo a un flujo constante, una presión constante por producir, por seguir en un ritmo que tal vez no era a donde teníamos que ir, no era el ritmo ni la dirección. Entonces, como sociedad, la tristeza profunda nos está diciendo que se resiste esta sociedad a lo que estamos haciendo. Y esto abre espacio a solidaridad, abre espacio a que personas como las que estamos aquí, algunas pueden haber sido tocadas más de cerca por el suicidio, pero me imagino que no. Como todas las sesiones que nosotros hacemos en CEATS, pues se nos acercan personas que están abiertas a meditar sobre quiénes somos, de dónde hemos venido, hacia dónde vamos, qué es Dios, qué es el Espíritu, qué es la reencarnación, cuáles son las leyes que rigen la naturaleza, por qué estamos aquí. Todo esto son las cosas que desde un punto de vista filosófico estudiamos en el centro espírita. No todo lo que estamos aquí hemos sido tocados de forma cercana por el suicidio y sin embargo nos solidarizamos y sin embargo pensamos que no es un tema únicamente individual, que las personas que hayan sido tocadas por esto tengan que resolver en su foro íntimo, que se tengan que esconder en sus casas y negar que el suicidio haya tocado a la puerta de su familia. No se tienen que sentir avergonzadas. Nosotros podemos de forma solidaria y empática abrir conversaciones con personas a quienes el suicidio les haya tocado a la puerta y se haya llevado a un ser querido, para que esta persona pueda expresar su dolor también. De forma empática y solidaria lo podemos hacer. Y lo que estos niveles de suicidio y de depresión en la sociedad nos están diciendo es que debemos hacerlo. De hecho, si paramos un momento a pensar, con la que está cayendo en nuestra sociedad, el que no haya sentido tristeza, no haya llorado por todo lo que está pasando,
no está bien, ¿verdad que no? Con la que está cayendo, si nosotros estamos en plan super yuppie, modo positivo, todo va a ir a mejor, no os preocupéis, no pasa nada, leemos libros de autoayuda y esto todo va a ir a mejor. La persona no está bien. La tristeza es algo que nos da esta oportunidad de ofrecer resistencia a un modo de vida que está mal organizado y nos exige que nosotros podamos pensar alternativas. Si nosotros todavía no somos capaces de ver un camino diferente, si como sociedad todavía no estamos en el punto de reorganizarnos, esto significa que tenemos que poner más intensidad de parte de todos, que hay muchos deberes que nosotros tenemos que hacer. La prevención del suicidio. Entonces, vemos que se puede entender como si fuera un problema perverso o un problema malvado. En inglés se llama el wicked problem. Un problema perverso, un problema malvado, es un tipo de problema que es complejo y multifacetado, multifactorial. Es decir, tiene diferentes factores que influyen en este problema. Por esto es muy difícil de solucionar. Entonces, hay cuestiones que son biológicas, sociales, psicológicas, culturales, económicas, espirituales. Entonces, hay muchas causas del suicidio. No tiene una única causa y por eso tampoco tiene una única solución. Entonces, cuando nosotros intentamos realizar un programa de prevención del suicidio, pues según cómo actuemos, acabamos cambiando el contexto y ya no se puede dar la misma solución ni en este mismo lugar ni en otros lugares tampoco. Los actores son múltiples los implicados. Podríamos pensar que las personas que están afectadas pues se van a su casa, tienen que ir al hospital, se tienen que medicar y también meditar, pero esto como a mí no me ha tocado, pues no me corresponde hacer nada. Pero no, si nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, estamos todos implicados en ello, convivimos con estas personas. Y de hecho, las cifras de suicidio actualmente son tan altas que me atrevo a decir que sería difícil encontrar una persona que no tuviese una persona relativamente cercana afectada por esta realidad. Entre amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de la educación que nosotros podemos estar haciendo en este momento, todo el mundo tiene a alguien que esté afectado por esto. Muchas veces no lo sabemos, pero no lo sabemos porque las personas no hablan sobre esto, porque se avergüenzan, porque esconden, porque no es un tema todavía que se abra tan fácilmente. Pero sí es verdad que con las cifras de suicidio actualmente sería muy difícil que encontraras a una persona que realmente no conoce a nadie que esté afectado, no tiene nadie afectado por esto. El no conocer no significa que no exista. Es un problema que es dinámico y que depende del contexto. Y las soluciones no son correctas o incorrectas. No es que hagas algo y esto está bien o está mal. Las cosas no son blanco y negro. Por esto la prevención del suicidio le podemos llamar así como un problema perverso, un problema muy complejo por todos estos factores. El hecho de que sea difícil, sin embargo, está relacionado con la forma como nos estamos organizando como sociedad. Precisamente como nos organizamos de esta manera es que sea tan difícil, ¿no? Que esto, que lo podamos abordar. Pero es imposible, no lo es, no es imposible y el hecho de que nos desesperemos también es una fuente de esperanza. Desesperar puede ser el primer paso para que uno pueda darle la vuelta a la situación y hacer algo. Porque ¿quién no está desesperado? El que piensa con optimismo sobre todas las cosas, piensa que va a ir a mejor. Barre para debajo de la alfombra, como lo decimos en portugués, ¿no? En castellano no sé si se dice esto. El barrer para debajo de la alfombra las cosas, tapar todo con un optimismo superficial. Todo va a ir a mejor, ¿no? La desesperación también puede ser un primer paso para la esperanza.
Y hay alguien que hizo este viaje, Camilo Castelo Blanco, que fue un autor brasileño, un poeta brasileño, llegó a este punto de desesperación en el que se suicidó. Y desde su muerte pasó a lugares donde se reúnen en la espiritualidad espíritus que también se habían suicidado. Sufrió mucho en estos entornos, pero nunca estuvo desatendido, porque incluso estas zonas de la espiritualidad donde se reúnen espíritus que sufren mucho, están espíritus también que prestan ayuda, que están ahí para ofrecer socorro a estos espíritus que se suicidaron. Y él recibió atención, fue rescatado de estas zonas, llegó a hospital en la espiritualidad, porque en la espiritualidad también hay hospitales, como nosotros los tenemos aquí en la tierra. En estos hospitales fue tratado, fue reconducido. Del hospital pasó a una ciudad universitaria, que también hay ciudades universitarias en la espiritualidad. Y desde la ciudad universitaria donde rehizo su educación, planificó una nueva encarnación y volvió a encarnar. Esto está explicado en un libro que se llama Memorias de un suicida, escrito por Ivonne Pereira Amaral. Gracias. Pues es un libro muy bonito que cuenta una historia de desesperación, de acompañamiento, de aprendizaje, crecimiento y de reorientación. Entonces, es difícil hacer este camino que va desde la desesperación hasta la esperanza. Es difícil, pero es posible. Y es posible y necesario. Como os decía antes, existe una diferencia muy profunda entre lo que es ser optimista y el que tiene esperanza. El que es optimista espera que todo salga bien, saldrá bien. Mira la situación y a pesar de que observe de que los datos están mal, que está todo catastrófico, dice, no, todo esto va a ir a mejor, porque es optimista, ¿no? El que tiene esperanza no es que no se rinda a la tristeza, no es que no se desespere, pero tiene la convicción que la vida tiene sentido, que aún viviendo momentos de adversidad, somos capaces, gracias a que tenemos este sentido vital, de sobrellevar esta dificultad. El optimista se basa en emociones pasajeras, en alegría, en diversión. El optimista se basa necesita la instantaneidad, ¿no? Necesita datos para poder sentir este optimismo. Y el que tiene esperanza se basa en la fe, en la ética y en la espiritualidad. Nosotros en la doctrina espírita nos gusta decir que, bueno, hemos aprendido con la codificación que nuestra fe es una fe razonada, que es una fe, no deja de ser una fe, porque somos conscientes de que son temas de espiritualidad, pero la razonamos. Necesitamos entender el porqué de las cosas. La reencarnación, por ejemplo, tiene una lógica. No sería lógico que la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, diera una única oportunidad a cada uno de nosotros y el que se haya equivocado con el suicidio o el niño que se muere con 4 años o la persona que se muere a los 20, pues ahí se acabó su oportunidad de progreso. La reencarnación tiene su lógica dentro de lo que es la perfección de las leyes naturales. Todos tenemos nuevas oportunidades para encarnar. El que es optimista puede negar todo el dolor y maquilarlo. Puede decir, todo va bien. Si tú estás triste, lo que tienes que hacer es intentar sonreír para sonriendo, pues que no se te note tanto. Leer estos libros de ayuda, hacer cositas que te puedan hacer parecer que estás bien. Vamos a intentar aparentar que estamos bien. Y tal vez con el hábito de aparentar, pues vamos a conseguir que la tristeza se nos pase, ¿no? El que tiene esperanza, no. El que tiene esperanza atraviesa el dolor
y lo transforma en aprendizaje. Permitimos que el dolor actúe sobre nosotros, no lo negamos. Entendemos este mensaje, lo aceptamos y a través del dolor crecemos. Todas las personas profundas son personas que han vivido situaciones dolorosas en sus vidas. Los jóvenes en general son personas menos profundas porque en general no han tenido muchas experiencias dolorosas todavía, no han atravesado muchas cosas en sus vidas. Las personas mayores, por lo general, también han pasado duras y canutas, han pasado muchas experiencias dolorosas durante toda su vida. Y es el atravesarlas lo que nos hace personas más profundas, lo que nos hace personas que hemos aprendido algo de la vida. Entonces, negar la tristeza, negar el dolor, es maquillar y rechazar el lenguaje mismo de la vida, porque no hay nadie que pueda pasar por una encarnación sin vivir ningún dolor. Aceptar el dolor, atravesarlo, es propio de las personas que tenemos esperanza, que vivimos desde la conexión y la espiritualidad, la conciencia de que somos seres trascendientes. El optimista tiene una actitud más individual y a menudo ingenua. El que tiene esperanza cree en la fuerza colectiva y esto le impulsa a la transformación social. Estamos viviendo tiempos de muchísima soledad. La soledad impuesta y la soledad autoelegida. La soledad impuesta es de aquellas personas como por ejemplo las personas mayores que no tienen nadie que les pueda acompañar. Y la soledad elegida es aquella de las personas que están con las máquinas, con los celulares, en sus casas, que prefieren no tener hijos, que prefieren no tener pareja, que prefieren vivir una vida de aislamiento. Personas que piensan que venir al centro espírita no es necesario porque pueden estar estudiando en sus casas, que acercarse a un colectivo da mucho trabajo, que empezar a estudiar alguna cosa, que vincularse a un grupo, esto me va a suponer muchísimo trabajo, va a consumir mucho mi tiempo. Estas personas más individualistas son personas que se piensan que partiendo para debajo de la alfombra, con el tiempo todo se resuelve. Y los que creemos en la fuerza del colectivo, los que pensamos que solos somos más débiles y juntos podemos hacer más, somos los que nos asociamos. Y gracias a esto tenemos asociaciones como por ejemplo CEATS, pero muchísimas otras asociaciones y religiones que ayudan a las personas a encontrar acompañamiento para poder atravesar el dolor sin negarlo. El optimista mira al futuro de forma superficial, mientras que el que tiene esperanza piensa en este horizonte abierto como una posibilidad de reorientación. Nosotros no estamos simplemente pensando que el futuro, pues vamos a ir a la catástrofe, nos vamos a extinguir como raza humana. No, tenemos esperanza. Nosotros tenemos dentro de nosotros la capacidad de reorientar el rumbo. No lo podemos hacer solos, no lo podemos hacer desde el aislamiento. Necesitamos todas y todos trabajando juntos para poder seguir adelante. Esta reorientación del rumbo es importante y lo que vamos a hacer es utilizar la prevención del suicidio como excusa misma o como este punto que nos ayude a repensar lo que estamos haciendo. Tenemos que pensar en la prevención del suicidio como algo que no se puede limitar a protocolos clínicos y que también se tiene que transformar, tiene que tocar toda la sociedad. Entonces, aquí pues os invito a donde os llame más de cerca a repensar, a reflexionar, a impulsar cambios donde podáis. Por ejemplo, tenemos que pensar en nuevos modelos educativos, modelos que sean menos competitivos, que promuevan la cooperación, que los niños y niñas o en la universidad pues no estén todos
compitiendo todo el tiempo, que nosotros podamos educar para que seamos personas más solidarias y para que el crecimiento económico y el que llega primero, el que cobra más, no sea el objetivo de la educación de mi hijo. Yo lo que quiero es que mi hijo respete a los demás, que mi hijo haga al prójimo lo que espera que hagan por él. Yo espero que mis hijos puedan ayudar a sus compañeros, colaborar, que no excluyan a ninguno de sus compañeros. Si hace esto, será feliz, porque está muy de moda decir, yo no quiero que mi hijo cobre mucho, quiero que mi hijo sea feliz. Bueno, pero empiezas la casa por el tejado. Si tú dices que tú quieres que tu hijo sea feliz, pero ¿cómo se alcanza la felicidad si los demás son infelices? Si yo lo que quiero es que mi hijo sea feliz porque cobra más, estoy pensando en un modelo de sociedad individualista y estoy pensando que todo es catastrófico, pero si mi hijo va a la universidad, cobra bien, pues podrá tirar adelante. Continuamos explotando el planeta, destruyéndolo todo, compitiendo los unos con los demás, pero mi hijo va a salir bien. Desde la educación tenemos que replantear, no solo en las escuelas, pero sobre todo en las familias, los modelos de educación que nosotros queremos priorizar. Como economía, tenemos que priorizar una economía del cuidado. Y esto empieza por poner la vida y la salud mental en el centro. Entonces, cuando se hable de que el crecimiento económico pues no ha alcanzado los niveles que nosotros desearíamos, a mí yo voy a levantar la mano y decir, pues a mí no me parece bien, porque hasta el día que haya decrecimiento no estoy contenta. Mientras que hay unos que van a quejarse mucho porque no ha crecido más, nosotros deberíamos estarnos quejando porque no ha decrecido. Porque realmente necesitamos decrecer la economía, necesitamos consumir menos, necesitar menos, comprar menos, viajar menos y prohibir que se peguen viajitos en aviones, no, ¿cómo se llaman aquí? Cohetes por la psicosfera para llevar sus novias de vacaciones a la luna. Esto debería estar prohibido, porque cuando se hace esto, lo que se está haciendo es consumiendo bienes comunes de toda la sociedad, de toda la humanidad. Tenemos que pensar en una economía del cuidado, una economía que ponga a la persona en el centro. Tiempo y trabajo, pues si estamos hablando, estoy hablando en contra del capitalismo, el tiempo y el trabajo, el tiempo es dinero y el trabajo es central, porque nosotros vendemos nuestro tiempo, es lo único que los trabajadores tenemos para entregar al dueño del capital es nuestro tiempo, pues tenemos que trabajar como sociedad para asegurar el derecho al descanso, a la desconexión y a la lentitud, ralentizar, que nosotros podamos tener espacios de meditación, espacios de no hacer nada realmente. No tenemos que estar todo el tiempo en una actividad frenética, todo el tiempo haciendo algo y utilizando herramientas para hacer más rápido. ¿Para qué? Para descansar, no, para hacer más todavía. Necesitamos replantear el tiempo y el trabajo. También necesitamos replantear nuestra relación con la naturaleza, superar esta lógica de explotación. Tenemos que entender que el planeta es el ser vivo. En realidad nosotros estamos en este planeta, somos parte de este planeta. No puede ser que nuestra herencia para este planeta sea su destrucción. Y tenemos que volver a la espiritualidad, una espiritualidad bien entendida, sin dogmas, que no sea superficial, el de ir físicamente sin abrir realmente el corazón, sin abrir realmente la mente para estos temas que nos invitan a la trascendencia, porque todo aquel que está en el vorágine de la vida, del consumo, todo aquel que sigue sin pensar, sin meditar, que no tiene tiempo para reconectarse con su intimidad, está lejos de Dios, precisamente.
Nosotros necesitamos estos espacios en nuestras vidas, bajar el ritmo para que nosotros podamos, desde la reconexión, entender realmente qué es lo que tiene valor. Damos mucho valor a menudo a cosas que no lo tienen. Damos mucha importancia a menudo a cosas que no lo tienen. Cuando nosotros nos entendemos como seres espirituales, volvemos a replantear el valor de la vida y entonces podemos pensar que ya no necesitamos tanto. Es difícil que como sociedad asumamos todo este programa, pero no es imposible. Nosotros tenemos que reivindicar la capacidad humana de repensar futuros posibles, de seguir adelante y trabajar desde la esperanza. De hecho, un ser que encarnó hace aproximadamente 2000 años nos dijo a todos que buscad y hallaréis. Y en el libro El Evangelio según el Espiritismo, los espíritus nos hablan de este mensaje de Jesús. Nos dicen los espíritus en el libro El Evangelio según el Espiritismo que la fe activa la fuerza y la confianza para superar las pruebas, porque se apoya en la esperanza de un futuro mejor que trasciende las dificultades presentes. Nosotros no queremos desde la fe o desde la esperanza un futuro sin dificultades. No negamos las dificultades del presente. El programa que os he dicho antes de pensar modelos educativos, una nueva relación con la sociedad, con la naturaleza, desacelerar, repensar el trabajo, son cosas que tenemos que hacer como raza humana. Son nuestros deberes. A esto hemos venido. Y este programa no son las dificultades que nosotros tenemos. Lo que los índices de suicidio, lo que los índices de ansiedad, los índices de depresión nos están diciendo es que este programa requiere atención, no individual, atención colectiva. Como sociedad no nos estamos organizando bien, pero desde la esperanza, desde la fe activa y desde la transformación de nuestras vidas individual y colectivamente lo podemos hacer. La esperanza, nos dice este filósofo, cuyo nombre es muy difícil de pronunciar porque es surcoreano. Es un filósofo que me gusta muchísimo. Habla bastante de la esperanza y medita bastante sobre Dios. Y nos dice que la esperanza es la categoría fundamental de lo venidero. Mantiene abierto el futuro. El que ha perdido la esperanza y por esto se ha entregado al suicidio es una persona que no veía futuro, no veía ninguna alternativa. Como sociedad necesitamos leer esta carta que nos envían las personas que perdieron la esperanza. Tenemos que recoger este guante y pensar que nos estamos organizando mal. ¿Quién, viendo la que está cayendo, no cuestiona qué está pasando? ¿Cómo es posible que hayamos permitido que todo esto llegue hasta aquí? Desde la desesperación podemos actuar, empezar, dar el primer paso y movernos con esperanza hacia la transformación, hacia este futuro que está abierto. Está abierto y caminaremos hacia él juntos, porque la esperanza no es anestesia ante el dolor, no nos paraliza, es la fuerza que lo atraviesa y lo convierte en posibilidad de un mundo distinto. Existen posibilidades. Si nosotros no las vemos, será porque hemos sido educados, estamos viviendo en una sociedad de consumo acelerada, con valores equivocados, materialista, que no da valor a la espiritualidad. Pero la noche de las religiones, Theats, y desde todas las filosofías y religiones, desde la trascendencia
y el conocimiento, no la fe, el conocimiento de que somos más que materia, nos reconectamos con nuestra esencia y mantenemos la esperanza viva, la mantenemos viva para seguir caminando hacia adelante. Entonces, os agradezco a todos por mantener la esperanza viva y por escucharme. Yo creo que ahora podemos abrir así un momento de espacio para que podáis también comentar sentimientos, preguntas, si os ha tocado algo. Las personas que hayan venido también de forma muy particular por el tema del suicidio, si queréis compartir también alguna historia, es un momento nuestro. Buenas tardes. Si hay alguna pregunta, levantamos la mano. ¿Por aquí alguna pregunta? Bueno, has explicado muy bien. Yo creo que a toda la gente le ha quedado muy claro. Me parece muy bien. Entonces, No, pero espera, que son tímidos, igual hay, les ha tocado la fibra a la conferencia de la compañera. igual necesitan tiempo, sí, sí. Buenas tardes. Lo primero, agradecer de corazón, o sea, la, la sincronía, la sintonía del corazón, cómo has transmitido todo. Qué gran sabiduría y qué gran verdad lo que estás diciendo, porque realmente eh, los que vivimos en un grado o en otro, todos vivimos situaciones muy desesperantes, ¿vale? Entramos a veces en grados depresivos o en situaciones porque la mente te lo puede dar todo, te lo puede quitar todo. Entonces, todo lo que el contexto que has explicado ha sido de manera sencilla, de manera que ha abierto un clic importante en la mente. ¿Sabes aquello como cuando vas a terapia, que te tienen que terapia, vas haciendo terapia y al final, después de mucho tiempo, se abre algo ahí, un canal, ¿no? Se abre una idea después de a lo mejor 2 años. Y tú en un momento has conducido la situación para que seamos portadores y colaboradores de crear un mundo con esperanza y de ayudar y compartir con personas que realmente lo necesitan o lo necesitamos, ¿vale? O sea que las gracias son infinitas. Yo es mi primera vez que vengo y estoy de baja laboral hace mucho tiempo por depresiones crónicas, con pensamientos suicidas también, pero la espiritualidad que vivo en mi ser no deja, mi espíritu no deja que trabajo la fe y la esperanza cada día, ¿no? A pesar de que lucho con esos estados biológicos, ¿no? Mentales, eh, que a veces pueden ser, pues eso, inconscientes o se disparan, no sabes por qué, y realmente es una lucha constante día a día, ¿no? Pero es verdad, doy fe que la esperanza y la fe y la fuerza en saber que existe un más allá, que todo no se acaba aquí, te ayuda a continuar. Muchísimas gracias de corazón. Gracias a ti, gracias por venir, por compartir y, y que sigas adelante. Mira que em, tiene que ser muy difícil vivir con estos pensamientos, porque, claro, la sociedad, la vida como nos hemos organizado como sociedad, te hace pensar todo el tiempo, pero ¿qué sentido tiene? Y para qué? ¿Y a dónde voy? ¿Y por qué voy? Si no es realmente una conciencia de que somos más que materia, que somos espíritus y que viviremos más allá de la muerte del cuerpo físico, las consecuencias de lo bien, de lo mal que nosotros hayamos hecho, sin que haya nadie que nos vaya a juzgar, porque Dios no tiene nada que ver con esto. Somos nosotros, uno ante su conciencia, uno ante su propio camino. Viviendo esta persona en esta sociedad,
tiene que ser muy difícil teniendo estos pensamientos no rendirse a ellos. Entonces te admiro profundamente. Pues aquí tienes una familia si la quieres. Aquí tienes una familia si la quieres. Tenemos otra pregunta, Yanaina. Jana, la diapositiva que ponía esperanza y optimismo, ¿qué diferencia hay entre la esperanza y el optimismo? Porque no encuentro, para mí podría ser lo mismo. La esperanza es lo que deseas y el optimismo es lo que quisieras. ¿O? Si funciona para ti, no pasa nada, porque también las palabras pueden ser, nos hacen estos pequeños jueguecitos, ¿no? Vale, La diferencia que nosotros, que yo estoy intentando establecer y desde filosofía también, este filósofo surcoreano habla mucho de diferencia entre optimismo y esperanza. La diferencia está en que el optimista es más superficial. Él dice que todo va a ir a mejor. No te preocupes, no te ocupes, no tienes que hacer gran cosa. Va a ir a mejor. Yo qué sé. El optimista, pues es lo que hace, ¿no? El optimista confía, él piensa, va a ir a mejor. El que tiene esperanza es diferente. El que tiene esperanza se basa en una comprensión trascendental de que las dificultades, atravesándolas con fe, con trabajo, es posible pasar a través de ellas. tú te implicas. Te implicas, trabajas, ayudas. Entonces es una actitud que es diferente. Si para ti es lo mismo, al final son solo palabras. Lo importante es no negar el dolor, permitir que el dolor haga el trabajo que tiene que hacer en nosotros, recoger el mensaje y crecer a partir de él. Esto lo tenemos que hacer individualmente, pero no solo individualmente, también como sociedad. Entonces, como sociedad, no podemos ser optimistas porque estamos yendo fatal. No podemos pensar, no os preocupéis, va a ir a mejor. Vamos fatal, vamos hacia el precipicio Bueno, si algo, seguimos en el rumbo en el que estamos. bueno, algo tenemos que aportar, ¿no? Exacto. Entonces no vamos a confiar que haciendo lo mismo va a ir a peor. Haciendo lo mismo va a ir a peor. No podemos esperar que haciendo lo mismo los índices de suicidio caigan. No podemos esperar que con el nivel de aceleración que nosotros tenemos en la sociedad, las personas estén menos deprimidas. No podemos esperar con la explotación y destrucción que estamos produciendo en nuestro planeta que todo el mundo vaya a crecer y ser ricos en el futuro. Esto no va a pasar. Lo que va a pasar es que los que ya son ricos van a ser todavía más ricos y los que ya somos pobres vamos a ser todavía más pobres. Va a ser cada vez más difícil ganarse el pan de cada día. Entonces, no tenemos posibilidad de ser unos optimistas mirando la realidad tal como está, pero no podemos perder la esperanza, porque si no, no trabajamos. La persona que se entrega al suicidio es la persona que ha perdido la esperanza. Y lo que estamos diciendo es que juntos, todos, podemos mantener la esperanza. Y debemos hacerlo porque el suicidio no es el camino. Destruyes el cuerpo físico, pero no el ser que eres, que es indestructible. Pero gracias por la pregunta que me das. Otro momento para decirlo. ¿Alguna pregunta más? Dios mío. Bueno, gracias. Más que una pregunta es casi como una aportación. Hubo un filósofo, se llamaba Durkheim, que estudió el tema del suicidio a fondo, Emil Durkheim, y hablaba del suicidio anómico como el que nos está pasando ahora, de alguna manera. O sea, cuando realmente la gente, el mundo se encuentra sin norma, sin horizonte y sin vida. Bueno, el libro estuvo prohibido en España, bueno, aquí lo prohíben todo, algo así como 100 años. ¿Eh? Y ahora ya se puede leer. Se llama Emil Durkheim, no sé si alguien lo conoce, pero realmente merece la pena leerlo y estudiarlo.
Claro, la anomia, o sea, la falta de norma, la falta de ley, es lo que nos está matando ahora. Por eso Durkheim lo puso en posición número 1. No sé si ha servido de algo, no sé. Gracias por nombrarlo. La verdad que es el padre de lo que es la comprensión del suicidio, porque fue, la verdad, si no el primero, uno de los primeros que escribió sobre el suicidio. Él en realidad no estaba interesado en hacer lo que era la prevención. Él estaba describiendo fenómenos que él estaba observando en la sociedad, ¿no? Em, existen, por esto decía que es un problema perverso, porque según quien lo analice, según quien lo mire, lo va a abordar de una manera o de otra. Por ejemplo, Durkheim lo que hizo fue observar una situación y describirla, ¿no? Lo que son los antropólogos van a analizar el suicidio como una cuestión inherente a los seres humanos. Entonces, ser humano también quiere decir que podemos llegar a tener idea de autodestrucción. Los antropólogos lo asocian al ser humano. Entonces, desde la antropología, lo que es la prevención tiene un poder limitado. Están bastante lejanos a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, porque incluso hay suicidios que ellos creen que no se tienen que prevenir. Según quien lo analice, lo describe, dice A, otros dicen, esto no hay que prevenirlo. También están los sanitarios, los psiquiatras, ¿no? Que hay que medicar. Y nosotros, nuestra propuesta es una propuesta más social, de abordaje, de solidaridad, por impulsado por la comprensión que nos da la doctrina espírita de que siendo seres espirituales, el suicidio es una equivocación, porque destruimos el cuerpo físico, pero no el ser espiritual que debe seguir evolucionando. Y desde el punto de vista social y colectivista, de la solidaridad, porque cualquiera que conviva con estas situaciones o que haya perdido a un ser querido puede encontrar en nuestra doctrina pues consuelo, esperanza, orientación o como mínimo un abrazo. ¿Alguna pregunta más, aporte? También, Vale. Ana y luego tú. Luego. Un momentito. Exacto. Si hay esperanza, no hay suicidio. Por esto tenemos que nutrir mucho la esperanza. Nosotros las creamos y nosotros las deshacemos. Y es voluntad, nada más. Hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Yanaína, por tu charla, conferencia, lección. Estaba yo pensando que, claro, tú afirmas que evidentemente el dolor, la tristeza, estas emociones que nos paralizan muchas veces, ¿no? Son aprendizajes y tenemos que aprender de ellos, pero ¿no crees tú que a veces esas sensaciones, esas emociones tan fuertes que podemos tener en diferentes circunstancias de la vida, en diferentes vivencias, nos apegamos a ellas y no salimos porque estamos apegados a ellas? Las abrazamos de tal forma que creemos que que esas emociones son nuestras, somos nosotros, y nosotros no somos tristeza, nosotros no somos dolor, sentimos eso, pero al apegarnos a esas emociones tan, yo no quiero decir perversas, porque no lo son, de aprendizaje, las hacemos incluso parte de nuestro ser y no lo son. O sea, tener esa pensamiento, ¿no? De que el dolor puede minimizarse, la tristeza puede minimizarse, incluso desaparecer, y no desapegarnos. Un poco que fueras por ahí, si es posible. Yo creo, Ana, que somos muy malos estudiantes. Somos muy malos estudiantes, porque a los que a la primera lección pues ya lo han aprendido y de aquí pueden pasar a algo superior, ¿no? No tienes que volver sobre la misma lección. Pero como seres humanos, lo que notamos es que nos cuesta
un poco, ¿no? Y a algunos nos cuesta más. Y algunas veces pues tenemos que estar ahí sobre ello, ¿no? A veces este clic de que, mira, ahora he encajado y puedo seguir, pues cuesta llegar a este clic. Y hasta llegar a este clic nos estamos dando vueltas sobre nosotros mismos, sobre la situación, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que muchas veces nos apegamos a estas situaciones y por diferentes motivos, por diferentes motivos. Me gusta decir, siempre lo repito, cada vez que tengo un micrófono, hago, incido sobre ello, que el papel de víctima es muy atractivo. Nosotros cuando nos vemos en una situación de vulnerabilidad, que alguien nos ha hecho daño, digo algo, alguien directamente, una institución o una situación, que tal vez no fue una persona, pero nos sentimos tristes, ¿no? Alimentar esta situación y vernos cada vez más tristes y permitir que esta bola de nieve crezca es algo que nos apegamos a ello muy a menudo, ¿no? Y muchas veces lo que es salir de este círculo es difícil porque realmente cuesta trabajo, cuesta abandonar el papel de víctima, porque nos tenemos que desprender de esta situación, aprender a actuar de una manera diferente. Yo en lo que es la conferencia no traté de los sentimientos, de las emociones, de lo que podemos hacer de forma más individual, porque creo que los índices de suicidio y de depresión que nosotros estamos observando en la sociedad tienen que ser un mensaje para la sociedad. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer como sociedad. También las que tenemos que hacer de forma individual, este crecimiento, este aprendizaje, este desapegarse, ¿no? de estas emociones negativas, intentar buscar alternativas, abrirse, nutrir esperanza, buscar un centro espírita, buscar una religión, buscar un amigo, hablar, ¿no? Transformar desde lo individual es muy importante, no estar apegado, ¿no? a estas situaciones. Abrir, soltar es muy importante porque estamos ahí agarraditos al dolor y aunque no guste, porque evidentemente la persona está sufriendo, no es que le guste estar ahí, pero es una situación que de alguna manera ha creado una inercia que yo cuando no, hace muchos años cuando yo era joven, aprendí que la inercia no es estar parado, la inercia es mantener la misma velocidad, ¿no? Entonces, una persona que está sufriendo pero sigue sufriendo, está en inercia, porque no, de algún momento hay que parar o cambiar el rumbo, pero aquí así no podemos seguir. Esto es lo que hay que hacer de forma individual, sí. Pero yo también quiero reivindicar, ¿no? que como sociedad existe un mensaje colectivo que nosotros tenemos que asumir y no esperar que únicamente las personas en su foro íntimo resuelvan las situaciones, que evidentemente tenemos que hacerlo, pero como sociedad también tenemos que recoger el guante. Pero gracias por sacarlo, es verdad. Sí, también siguiendo lo que has dicho, tenemos que entrenar nuestra percepción, porque muchas veces está a nuestro lado un suicida o en nuestra casa y no sabemos. Quantas vezes dizem que me estava tão bem, mira na rede social, estava feliz, estava isso, estava aquilo. Como é possível que seja suicidado? Porque não treinamos nossa percepção, nossa sensibilidade. Temos que estar atentos a nosso entorno general. Pasa algo, Mar, muy interesante, nos pasa a todos, que cuando nosotros somos conscientes de algo, cuando algo nos llama nuestra atención, no entra de alguna manera en nuestra conciencia, empiezas a notar muchas cosas, cosas que han estado ahí siempre y hasta en aquel momento no lo veías. Yo cuando quedé embarazada, había tanta mujer embarazada en Barcelona, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que todos hemos quedado embarazados a la vez? No puede ser. Si
si por alguna manera te queda cojo, ¿no? Y tienes la pata coja y tienes que ir cojo, por algo, empiezas a ver cómo de difícil es subir los escalones y que aquí no hay ascensor, no está bien adaptada esta parada de metro. Ha estado siempre igual de mal adaptada, pero como ahora estás cojo, eres consciente de que está mal adaptada, ¿no? Pierdes a un ser querido y, mira, existen asociaciones, existen lugares, te das cuenta de cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el suicidio, entran en nuestro campo de percepción un nuevo mundo que nosotros no éramos conscientes que estaba ahí. Hay muchas personas que dirán, yo no conozco a nadie que se haya suicidado. No conozco a nadie. Perdona, no es que no conozcas a nadie. Tú no sabes las personas que están afectadas por esta realidad. Porque es muy, muy difícil que exista una persona que trabaje, que estudie, que tenga compañeros de trabajo, familiares y amigos, que de alguna manera en su círculo no tenga a alguien que haya estado afectado por ello. Simplemente por estadísticas. Simplemente por estadísticas. Cada persona suicida deja un círculo de por lo menos 5 supervivientes. Y con los índices de suicidio, 4.000 personas que se suicidan cada año, pues hacer números para ver cuántas personas, cada uno de estos 5, se relacionan con ellas. Es que es imposible que no conozcamos a alguien que esté afectado. Pero si esta realidad no está en nuestra conciencia, no está en nuestro campo de percepción, simplemente seguimos nuestro rumbo comprando, destruyendo al planeta, acelerado, utilizando inteligencia artificial para todo, comprando por globo. Y así seguimos nuestras vidas. ¿Alguna pregunta por tema por aquí? ¿Por este lado? Bueno, yo voy a aprovechar una pregunta, Yanaína. ¿El espiritismo hay algún lugar que nos explique o nos vaya preparando para ese momento duro de la prueba, que la gente que toma esos actos de suicidio, supongo que es un momento difícil para esa persona? ¿El espiritismo en algún punto habla de esa preparación que la providencia hace para que tome energía interna y para que no tome ese camino difícil? Gracias, Marco, por la pregunta, porque la verdad que lo quería haber explicado mejor, me das la oportunidad. Principalmente porque hay personas que no son espiritistas que vienen hoy por primera vez y tal vez no sabéis, porque hay gente que dice, nadie ha vuelto de la muerte, no se explica, no se sabe qué hay después de la muerte, nadie ha vuelto para explicarlo. Perdona, no lo sabe usted, yo lo sé, porque sí que hay gente que ha vuelto y lo ha explicado. Hay una literatura, un tipo de literatura que se llama literatura mediúmnica. La literatura mediúmnica es la que se hace una persona encarnada, tiene una sensibilidad especial, recibe información de un ser como nosotros, que ya no tiene cuerpo físico, existe todavía igual que nosotros, pero es un espíritu, una persona como nosotros que no tiene el cuerpo físico. Y le intuye o le dicta a este autor libros, le narra su historia. En la literatura mediúmnica existen muchos libros que nos explican historias conmovedoras de cómo la espiritualidad utiliza todos los recursos posibles para evitar cada uno de los suicidios. Nadie está predestinado a suicidarse, todo lo contrario. Nosotros lo que estamos predestinados es a vivir y a aprender de dificultades, vivir, pasar dificultades, pero aprender a atravesar estas dificultades. Desde la espiritualidad se usa todos los recursos disponibles para impedir que nosotros demos el paso. Sin ir más lejos, nos pueden estar intuyendo, pues aprovecha que es la noche de las religiones y acércate a Theats, tú que estás teniendo estos pensamientos suicidas. Porque nosotros estamos acompañados de nuestros mentores espirituales. Estos mentores, seres queridos que nos protegen desde la espiritualidad, nos intuyen, nos dan consejos, nos cuidan
Y aunque no los veamos, no lo escuchemos, ellos están ahí todo el tiempo intentando disuadirnos de dar el paso del suicidio, intentando intuir a las personas que pueden ayudarnos a no hacerlo. Existe toda una red en la espiritualidad que trabaja activamente para impedir los suicidios. Una vez que ya se han realizado, en la espiritualidad también, a través de la literatura mediúmnica, conocemos esfuerzos ingentes para rescatar las personas que se hayan suicidado y llevarlas a hospitales en la espiritualidad donde reciben apoyo especial. Uno de los hospitales se llama María de Nazaret. María, la que fue la madre de Jesús, se describe en este libro como uno de los espíritus responsables por ayudar a los espíritus que se han suicidado. Es una de las responsables, es la responsable de este hospital y cuida de forma muy acentuada a estos seres. Entonces, toda la literatura mediúmnica nos da relatos maravillosos de cómo nosotros podemos, ¿no?, confiar en que la espiritualidad actúa en todos los momentos para impedir que suceda. Cuando ha sucedido, auxiliar las personas que lo hayan cometido. Y la doctrina espírita que nosotros conocemos como el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo y todos los demás libros de la codificación nos educan para la conciencia de nuestra espiritualidad, lo que somos, lo que necesitamos hacer cada día para seguir fuertes con esperanza, de forma solidaria, conectada a nuestra esencia, conectada a la inteligencia cósmica universal, que a pesar de no saber qué es exactamente, la sentimos, la experimentamos. Si queréis seguir aprendiendo sobre la espiritualidad, nosotros tenemos sesiones de estudio todos los sábados de 5:30 a 7. Son sesiones todas gratuitas, abiertas, no hay que avisar. Es independiente de ninguna religión, no hay ninguna liturgia, ningún dogma. Simplemente somos personas que, o bien porque en algún momento de nuestras existencias sufrimos y aquí encontramos consuelo o respuestas, o bien porque en algún momento teníamos muchas preguntas y venimos aquí y pensamos que aquí pues era un buen lugar para reflexionar. Entonces, si queréis aprender con nosotros, cada sábado estamos aquí y también en nuestra página web podéis ver las actividades que hacemos. El jueves tenemos otra actividad a las 8:30, que es del mes de prevención del suicidio que nosotros realizamos. Un chaval que yo tengo mucho interés en ver lo que nos va a explicar, porque es ciclista. Entonces, tiene mucho este discurso de biodiversidad, de transformación, de respeto por el medio ambiente, y lo ha asociado con el bienestar mental, con la necesidad de reconectarnos con nuestra vida, con la naturaleza. Ahí está. Ciudadanía espírita y salud mental en el siglo XXI. Yo estoy con mucha expectativa de cómo nos va a explicar, que nos pueda contar su historia. Pero gracias, Marco, por preguntarlo también. Vale, muchas gracias por asistir a la conferencia. Como dice Yanaína, en la página web está muy explicado. Tenemos ahí el calendario donde pueden ver los actos que tenemos, los días de semana y fines de semana. Está muy detallado, la verdad. La página web está bien hecha. Y nada, muchas gracias a todos y muchas gracias, Yanaína, por la conferencia espectacular. La verdad que seguro que ha llenado muchos corazones vacíos y les invitamos a seguirnos. Estamos en todas las redes, en Facebook, Instagram y también tenemos el canal de YouTube. Gracias a todos y buenas noches. Gracias.